que yo estoy obteniendo de este circuito. ¿Cuánto nos dio? 4KT por R. Hagamos, ¿cuánto nos da eso la raíz de 4KT R? ¿Cuánto nos da? 4,07 nanos. La raíz, entonces esto sería BNA de RMS 4.07 07 nanos. nanovoltios sobre raíz de Hertz. ¿Listo? ¿Qué sería lo mismo que nos tiene que dar acá arriba el simulador? Que es básicamente lo mismo que nos dice 4.07 nanovoltios sobre raíz de Hertz. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros le ponemos acá, si no le hubiésemos puesto el sin ruido, pues nos va a parecer diferente porque ya esta resistencia está agregando ruido, ¿no? Y el valor va a ser bastante grande porque es de 100 gigas. ¿Para dónde nos envía ese ruido? Si tuviéramos una resistencia ahí así, exactamente así como lo hubiésemos hecho. Hacerlo por superposición. Ya analizamos el ruido de eso. Quedaba en Esto es lo que paralelo. nos da. Quedaba en paralelo. Ajá, Sí. ya en paralelo, entonces vuelven otra vez y se suman, ¿cierto? Se supone que el ruido es pero si están en paralelo, sería la de un caño. O sea, sí, en este caso sí, porque esta se la lleva toda. O sea, Sí. lo cancela bastante. Tiene Pero que entonces hallarse lo que un- sería agregar una fuente de ruido acá, ¿cierto? En serio, que tiene dos caminos para dónde irse, ¿sí o no? Tiene el camino para irse por ella resistencia o el camino hacia arriba, que en últimas viene siendo lo mismo porque las dos quedan en paralelo, ¿cierto? La suma de las dos. ¿Listo? ¿Vamos bien o no? 300. 300 Kelvin. Profe, pero no entiendo lo de la fuente de entrada B1. O sea, ¿esa es la fuente de entrada de ruido? ¿O No, solamente es la fuente de entrada del sistema. Este sería nuestro vehículo. ¿Qué es lo que pasa? Él internamente la manda a tierra, identifica, pero él necesita pues el estímulo para hacer sus cálculos, porque si no el simulador no te va a converger o te va a decir ahí esa, la matriz, dice como que la matriz no me acuerdo, porque la matriz no tiene coherencia, algo así. Igual acá también, a dónde la asociamos nuestra fuente de entrada. Si le dejamos así versus la tensión de la salida. O sea, entonces esa fuente que ponemos ahí es como imaginaria, ¿no? La que ponemos en la resistencia ahí. ¿Esta? ¿Sí? Ah, sí, esta es la asociada al ruido, que internamente el simulador ya la tiene por defecto, ya sabe, esta resistencia me va a aportar esta misma cantidad de ruido. ¿Sí? Entonces ya lo único que necesitamos es montarlo como si estuviéramos montando un DC, una C, perdón, donde aquí tenemos una fuente en AC solamente. ¿Qué valor? Yo siempre le pongo 1 porque es independiente. No pasa nada. Y si en el sistema tengo muchos elementos que me generan ruido, tengo que ponerle a todos noiseless para que determine ese que sí tiene ruido. En este caso no es necesario, porque uno le puede, por ejemplo, vamos a ponerlo como lo teníamos antes, y vamos a generar el valor de la resistencia esta con ruido. Sí, ahí no afecta tanto. Y cambiémosle el valor, pongámosle 2K para que afecte. ¿Sí? Sí. Ahí el sistema ya está diciendo, esa es otra fuente de ruido. Sí. ¿Sí? Y ahora lo que yo quiero hacer básicamente es, yo le puedo poner acá cuánto es el ruido aportado por la resistencia 2 y cuánto es el ruido aportado por la resistencia 1. Puedo. Sí. Vale. Sacarlos por aparte, pero él me lo va a estar referenciando a la salida, o sea, de una vez cuánto ruido de esta A la salida fuente, que yo le pongo. exactamente, cuánto ruido de esta fuente se me está viendo acá de una vez a la salida y cuánto ruido de esta fuente se me está viendo aquí a la salida. ¿Sí? Entonces si tuviésemos, qué sé yo, este sistema, ¿cuánto ruido de esta resistencia se me está subiendo y cuánto ruido de esta resistencia pues se queda? Generalmente este se queda todo y este aporta de una vez todo el ruido. Este puede llegar a aportar una fracción porque si por ejemplo por acá tenemos, qué sé yo, otro X parte del circuito,
esta fuente que nosotros pongamos acá se puede ir tanto por arriba como se puede ir por acá. ¿Sí? Entonces no todo el aporte de esta resistencia se va hacia arriba, ¿sí? Sino se va a una fracción. Entonces así nosotros podemos saber cuánto es el aporte de cada una de ellas. En este caso se va completo porque pues están en paralelo. ¿Listo? ¿Estamos bien? Profe, usted pone ahí alrededor porque la representación del número. ¿Cómo? Se pone alrededor porque la representación del. No, la representación del MOSFET es el GM. Que el MOSFET, eso es una fuente de corriente controlada por tensión. ¿Cuáles son los terminales de la Sí, yo le tensión? pongo Eso sería mi VGS. ¿Sí? Esto sería mi dreno y mi surtidor. Pero Entonces, entonces, ¿por qué es alrededor? es R2 porque el sistema, porque si yo lo pongo sin la R2, seguramente me va a decir que la fuente no está conectada a nada. Ah, ok, esta sí me la tomó. A veces no la toma. Entonces toca ponerle una fuente acá, una resistencia grande, si no tenemos R sub 0. Cuando le genere ese error de que les diga, está desconectada esa fuente, generalmente a veces le dice como que no está conectado ese GM. En este caso pues ya no hubo problema, no lo hubiésemos podido saltar, pero pues a veces no es prevenido. ¿Vamos bien? Listo. ¿Cómo nos fue con las resistencias? Sencillo, ¿cierto? ¿No? Con el análisis de ruido de las resistencias. ¿Sí? ¿No? ¿No? Color. Ok. Pero ahí está la cosa de corriente, pero también le voy a poner de una fuente de ruido de voltaje. Yo no le puse ningún... Ah, ok, ¿a cuál? ¿Al análisis teórico? No, acá, en el ejemplo, ponemos Sí. en la de voltaje, ¿cuál es una de voltaje? Pues tendría que estar aquí. ¿Por qué? ¿Y por qué no? O sea, me refiero a la posición, uno, digamos, ¿qué posición escoge de ponerla encima de la resistencia o debajo de la No resistencia? pasa nada, cualquiera de los dos. Ah, porque es unidireccional, ¿no? O sea, Sí, porque no tiene dirección como tal. Pero pues es más, o sea, a veces uno la ve más fácil por verlo Arriba. por corrientes, pero pues si lo pueden ver por tensión también, se lo pueden ver por tensión. Allí. Listo. Si lo viéramos por tensión, quedaría una tensión acá, o sea que esto quedaría básicamente así. La resistencia, si yo la pongo a tierra también, a tierra, de aquí para abajo pues ve infinito. Entonces, ¿cuánto sería la tensión de salida? Sería exactamente la misma de la tensión de fuente, de ruido, que fue lo mismo que nos dio acá. ¿Sí? ¿Listo? Ahora empezamos a ver los MOSFET. El ruido de nuestros queridos amigos MOSFET. Y el MOSFET tiene dos ruidos distintos. Tiene el ruido térmico y tiene el ruido clic. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el ruido térmico? El ruido térmico se modela como una fuente entre sus terminales dreno y surtidor. ¿De qué valor?
4KT Rho GM. ¿Qué es Rho? No es el efecto cuerpo. Es una constante que modela el exceso de ruido. ¿Sí? Generalmente para canales largos se toma de 2/3, para canales cortos de 2 a 3. Es una constante, ¿vale? Entonces yo les puedo generar, si no les genera, o bueno, si el ejercicio no les dice cuánto es ese Rho, nosotros lo asumimos de que es de 2/3, canales largos. ¿Listo? ¿Cómo lo toma el espacio si no se lo ponemos por defecto? Si no se lo especificamos, gracias. Él lo toma por defecto como un canal largo y lo toma como 2/3. ¿Listo? Entonces podríamos tomarlo de 2/3, pero no olviden que ese coeficiente puede variar de 2 a 3 para canales cortos. Es más, a veces varía hasta 1, 2 o 3 para canales cortos, dependiendo de qué tan corto sea el canal. ¿Cuánto es el valor? Es muy similar al de la resistencia, ¿no? Porque es térmico. 4KT Rho por km. ¿Listo? ¿Dónde qué es K? La constante de Boltzmann. ¿Qué es T? La temperatura. ¿Qué es Rho? El exceso de ruido, el coeficiente del exceso de ruido. ¿Qué es el GM? Pues el valor del GM. ¿Vale? ¿Y ese exceso de ruido tiene alguna expresión? Depende. No. Es 2/3 o de 1 a 3. Es solamente como una constante ahí De la agrega. Ajá. Entonces empecemos con nuestro primer ejemplo. ¿Sí? Cortocircuitamos la entrada de AC, está aquí a la puerta. ¿Listo? La mandamos a tierra porque es una tensión. Esto es una fuente de corriente, ¿vale? Por ende, se abre. ¿Sí o no? Listo, perfecto. Aquí tenemos modulación de canal porque si no, no hay por dónde. ¿Cierto? Un R sub 0. Esta fuente de ruido se puede ir por acá o se puede ir por el R sub 0. Pues tiene dos caminos, ¿no? Se me va por este R sub 0. ¿Vale? ¿Cuánto sería entonces la señal de salida? Sería la corriente que va a pasar por ese R sub 0, ¿cierto? Entonces la magnitud al cuadrado de ese R sub 0. La magnitud al cuadrado de ese R sub 0. ¿Por qué no 1 sobre GM? También se puede quedar en 1 sobre GM. No, mentira, no se puede quedar 1 sobre GM porque está conectado directamente a tierra. ¿Sí? Si aquí si hubiese una resistencia, sí se puede ir por el R sub 0 y por 1 sobre GM. Y por la resistencia. Pero como está conectado aquí a tierra, no se puede ir por 1 sobre GM. De una vez se cancela. Se va por el R sub 0. Pero o sea, en ese caso se iría por alguno de los dos o por los dos. No. En este caso solamente por el R sub No, 0. por el que- Ah, si aquí hubiese una resistencia, se iría tendría en realidad 3 caminos. Por R sub 0, por 1 sobre GM y por el valor de la resistencia de abajo. ¿Sí? Sí. Mm, Entonces ahí, ¿cuál te tomaría? O sea, cualquiera de los tres se puede tomar. Sería el aporte de lo que se va por el R sub 0, el aporte de lo que se va por el GM, que sería lo que vuelve otra vez y se va hacia arriba, hacia el R sub 0, y lo que se va hacia abajo, pues ese no se representa o no se expresa en la parte de arriba. ¿Qué pasa? Cuando está este problema, se hace una especie de superposición, pero se fracciona esta fuente. ¿Sí? Entonces, es un caso que se maneja también con los cascodos y luego lo vemos. Porque pues es un poquito más tedioso, pero es sencillo. ¿Sí? Entonces, listo. ¿Por dónde se me va la corriente? Se me va todo por la resistencia R sub 0. La magnitud, pues es una resistencia. No tiene parte imaginaria, es exactamente lo mismo. Y la tensión a la salida va a ser 4KT Rho GM por R sub 0 cuadrado. No hay ningún tipo de cosa adicional. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como tal el R sub 0 no es una resistencia física, ¿sí? Es una resistencia que se le asocia a esa modulación del canal debido a el encogimiento del canal en modulación, ¿cierto? Debido a esa modulación del canal. Por ende, este valor de R sub 0 no representa una fuente de ruido, ¿sí? Porque es algo que es uno, por así decirlo, imaginario, no existe físicamente, sino que nosotros lo ponemos para hacer esa representación en los cálculos matemáticos.
pero no existe. Por ende, no es una resistencia física, no aporta ruido. ¿Listo? El R sub 0 no aporta ruido. ¿Vale? Bueno, esto es debido al ruido térmico, debido a todas las resistencias que tenemos nosotros ahí parásitas, tanto asociadas a la puerta como a la resistencia, al surtidor, drenador y a la resistencia de puerta, de entrada. Que hay diferentes técnicas para llegar a mitigar eso con el layout, que es fraccionar esa resistencia de entrada para que no tenga tanto aporte de ruido, porque pues esa resistencia es grande. Porque pues por la puerta no hay corriente, entonces se puede llegar a distribuir. A ver, hagamos un ejemplo ahora antes de pasar al ruido flicker. Un ejemplo teniendo en cuenta la resistencia. Entonces, hagamos exactamente nuestro ejemplo. Este mismo que teníamos acá. Montémosle entonces R sub 0 y montémosle el ruido de el ruido térmico del transistor. ¿Cuánto es esto? 4K T Rho por GM. El GM es igual a 1.000, ¿cierto? Que era lo que habíamos dicho. R sub 0, valor de R sub 0, 20K. 20K. Listo pues. R sub T es igual a 1K. Listo, vamos a hacer el análisis entonces. Son fuentes de ruido distinto, son fuentes no correlacionadas. ¿Listo? Ya encontramos el de esta, ¿cierto? ¿Cuánto sería el R-out de este sistema? Paralelo. R sub T paralelo R sub 0, ¿cierto? Listo. Ese sería mi R-out. Ahora, esta fuente de ruido se puede ir por mi resistencia R sub T y por mi resistencia R sub 0. ¿Sí o no? Si yo las sumo y al final las multiplico, pues es exactamente lo mismo. Se me van a ir las dos. Entonces, esta fuente de ruido se me genera de una vez a la salida. Está completamente a la salida. Vamos a dibujarlo de otra forma. Nos quedaría como si tuviéramos R sub D, R sub 0 paralelo, ¿cierto? Y una sola fuente. Vamos a hacer el análisis de una sola fuente. 4KT R sub D. ¿Sí? ¿Cuánto es mi B sub 0? 4KT R sub D multiplicado por el cuadrado. Ajá. Entonces, mi B sub N out, mi B sub Paralelo al cuadrado. B sub N out 1 va a ser igual a la corriente 4KT R sub D por mi función de transferencia al cuadrado, que sería R sub D paralelo R sub 0 al cuadrado. ¿Listo? Perfecto. Ese es el aporte de uno. Vamos a estudiar entonces el del otro. ¿Cómo nos quedaría? Esta fuente de corriente, ¿para dónde se me va? Por acá no se puede ir, por 1 sobre GB no se puede ir. Se me va por R sub 0 y se me va por R sub D, ¿cierto? O sea que queda similar, ¿no? Es exactamente el mismo análisis. Igualito. Ajá. Igual, solo que cambia es Solo que cambia la fuente de fuente ruido. de ruido. Entonces me quedaría R sub D, acá el R sub 0 y acá mi fuente de ruido. 4KT Rho por GM. ¿Cuánto sería la fuente de ruido de esta? B
B sub n out 2 va a ser igual a 4kt rho por gm por mi función de transferencia al cuadrado. R sub d paralelo a R sub 0 al cuadrado. ¿Listo? Mi B sub n total va a ser igual a 4kt factor de, o saquemos de una vez el R sub d cuadrado. R sub d paralelo a R sub 0 al cuadrado que multiplica 1 sobre R sub d más rho gm. ¿Sí o no? Y si lo vamos a hallar RMS, le sacamos la raíz a esto. Vamos a juntarlo en el simulador. ¿Cuánto vale por aparte cada uno? O sea, ¿cuánto me da el del este y cuánto me da este? Y ya RMS, para poderlo comparar con el que nos da en el simulador. Ahora, ¿qué pasa? Ahorita sí se pone un poquito maluco hacer la simulación porque esta me da la fuente para lo que sería el GM del transistor, pero tengo que agregarle una que sería esa fuente de ruido. ¿Sí? ¿Cómo lo agrego? Me paro aquí. Esto va a quedar conectado exactamente aquí a la salida. Aquí entre, se me va a tierra. Como esto es una fuente que no genera ruido, yo tengo que ponerle una fuente de ruido. Entonces le pongo una resistencia. ¿De qué valor? Dime. Muy grande. Yo vi. El valor de esta resistencia debe ser 2/3, que es el coeficiente, por el valor del GM, un mili. ¿Listo? ¿Solo un mega? No, el mega acá es make. Él lo identifica mayúsculas de minúsculas. Pero pongámoslo en minúscula para que se vea bonito. ¿Listo? Y esto sería 1. ¿Vale? Y nos falta agregar la resistencia R sub 0, que será una resistencia sin ningún tipo de ruido. Serían 50K 20, ¿no? a 20K. Listo, pues. Ya. Vamos a correr el simulador. Ay, escribí mal. Dime. Una pregunta, si lo que se busca es en la segunda parte, no, en la parte de la derecha de la función, se supone que la función de tratamiento no sería salida sobre el, sería... Sí, pero ¿y cuál es la entrada? La fuente de ruido. Que no es nada más como veín, como tal. No, porque me va a tierra. ¿Sí? El 20 se cortocircuita. ¿Cuál es la única fuente? Es esta. Que básicamente es resolver este ejercicio, este divisor. ¿Sí? La única fuente de ruido que hay es la fuente, o bueno, la única excitación, o bueno, lo único que nos importaría a nosotros encontrar de función de transferencia sería esta entrada referenciada aquí a esta salida. ¿Sí? Y que nos queda pues es solamente el divisor, perdón, esa paralelo. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio? Bueno, el de esta ya La de 3,87 enanos. 3,87 nanos, que es lo que nos dio acá. ¿Y la de la otra? Ya me- 3,16 nanos. 3,16 nanovoltios. ¿Sí? Ahora vamos a verlo completo. ya. ¿Qué sería la suma de los dos? ¿Cuánto les da la suma de los dos? ¿Si les da 5 o no les da 5? No, 66. Siempre se da la ¿Cuánto respuesta se dio? en total. ¿Cuánto? Para compararlo con el El simulador. el otro, ¿no? La segunda, Sí. 3,16 3,16. por día de 9. Ananos. La de la resistencia 1 nos dio 3,87 nanos.
y la de la resistencia 2 nos dio de 316. Entonces vamos a hacer acá otro para sumar. Sería Una 7, ¿no? esta tensión, ¿cierto? El valor RMS de esa tensión más el valor RMS de la otra tensión. ¿Cuánto nos da? 5.005 nanovoltios sobre raíz de Hertz. Que es exactamente lo mismo que tenemos acá, como si fuera la tensión de salida. ¿Sí nos dio o no nos dio? Sí, ahora. ¿No? ¿No nos dio? Pero sí, hay que sacarle la raíz. Primero el ¿no? cuadrado y luego la raíz. Sácale la raíz a cada uno y lo sumas. Se puede hacer de las dos formas, se suma y se le saca la raíz, o se suman las raíces ya de los dos. ¿Cuánto les dio? ¿No les da? A 7. ¿A 7? Digamos, uno dio 3,87, ¿no? Y la otra 3,16. No, la otra no, 316. Ah, sí, 316. Y la otra 387. Y si uno la suma, pues le Acá el simulador les da lo mismo, le da 5. Yo la sumé. Porque los toma con la raíz, ahí ya le saca la La raíz. Ujú. Ya, A ver, súmenlo así. ¿Cuánto les da? Se da 3,87. Ah, No, completo. sin la raíz. Con la raíz. pero me imagino que va la raíz de cada uno y ahí sí lo suman. Ujú. Si le dan la raíz de cada uno, también da lo mismo. 3.87 más 3.16. Bueno, 3.16 nanos y 3.87 es como si tomara los valores RMS, lo sumara y el valor me da el mismo, o si tomara la fuente de salida. Pero no. Calculador, me hace el favor. 3 más 3 ya 6. Sería, ¿cómo? ¿De temperatura cuánto es? 300. Ajá, sería 4 por la constante 25 por 300. 5.0034. ¿Cuánto me da este paralelo? Ahí, mételo acá. Me da 1 por 10 a la 3 por 20 por 10 a la 3 sobre 5.0034 nanos me dio. al cuadrado, que multiplica a 1 sobre 1 por 10 a la 3 más 2 tercios, que multiplica 1 por 10 a la menos 3. Y la raíz de esto me da 5 nanos. La raíz a cada uno ahí sí lo suman. O No, la todo, raíz de esto. la raíz de la suma. Esto. Eso me da 5 nanos. Ah, sí, sí, pero es que por separado. Así me da 5 nanos. Sí, es. ¿Listo? 5 nanos. Ahora, vamos a ver, sería 4, la raíz de 4, constante 25 por los 300, dividido en el valor de 1 por 10 a la 3 y multiplicado por, saquémoslo de ahí, más la raíz de 4, la constante 25 por 300 por 2 tercios por 1 por 10 a la menos 3. Y multipliquémoslo por 1 por 10 a la 3 sobre 21 por 10 a la 3 por 20 por 10 a la 3. Ok, sí. Ahí sí le da los 7. No, así. Hagámoslo así mejor para evitar complicaciones. El simulador lo toma como la suma de los dos RMS. Pues sería elevar Y el le da cuadrado, sería elevar el cuadrado, sumarlo y luego sacar el revés. O sea, por Sí, es lo separado. mismo que hicimos acá. Dejarlos los elevados al cuadrado y luego sacarle la raíz a la suma. ¿Listo? Hagámoslo así. Ahí en el simulador de tamaño. El simulador que lo toma como si fuera la suma de los dos y le da exactamente igual. Pero bueno, ¿vamos entendiendo o no vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Quedó claro cómo se sacó la tensión? ¿Este valor? ¿Sí? ¿Para todos es claro? ¿Hay alguien que está confundido? Pero yo estoy medio enredado en eso. Cuéntame. O sea, ¿qué es lo que decía? ¿Cómo es que hay que hacerlo para que quede bien?
Ah, no, esto. O sea, así normalito. Así, como tal. Pero una no ¿Cuál es sumar el? por la O parte. sea, no sacar los valores RMS y sumarlos, Ujú. sino la suma de los dos y luego si sacas el valor RMS del total. Ah, ya. Digamos, O en el simulador. el simulador se le quita la raíz. O en el simulador, elevarlo al cuadrado, sumarlo. Yo creo que el y luego simulador sacar lo que hace es que lo suma los cuadrados y luego le saca internamente la raíz. lo que- Pero bueno, hagámoslo así. Ahora, entonces, ¿ya esa era la única duda o hay alguna duda del Sumador proceso? RMS. ¿Vamos bien o no? Bien. Vamos de poquito a mayor. ¿Sí? Vamos agregándole ahí Más ruido cada vez. más ruido todavía porque nos falta todavía otra fuente de ruido. El ruido clic. Pero entonces no sé si hacerlo primero. ¿Cuánto nos queda? 36. Hacerlo con el ruido de una resistencia adicional acá. Veámosle a ver si nos da el tiempo. Yo también por eso. Y lo que quiero es que nos entendamos bien. ¿Sí? La clase que está. Vamos a agregarle otra resistencia aquí al sistema. ¿Qué valor le ponemos a esta resistencia? 2K. Perfecto. O sea que tenemos otra fuente de ruido acá. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok. ¿Para dónde se me puede ir esta resistencia, esta fuente de ruido? Ella tiene, puede llegar a irse por RS, como puede llegar a irse por el equivalente hacia arriba. ¿Cuánto es el equivalente hacia arriba? El equivalente hacia arriba llamémoslo RX. ¿Sí? ¿Cuánto es RX? Es muy fácil. Esa sí me la aprendo, la de hacia abajo no me la aprendo tanto. Pero bueno, esta es 1 sobre GM que multiplica 1 más R sub D sobre R sub C. ¿Sí? Sí. Esto como son 20K en comparación de a 1K, me quedaría casi 1 sobre GM, ¿no? ¿Cuánto me da esto? Me da 1K que multiplica a 1 más 1 sobre 20, ¿cierto? Así prácticamente 1.05. O sea, un K por 1.05. O sea, casi 1K. 2050. Aproximadamente 1K. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es esta resistencia? Llamémosla RY, la que va hacia abajo. Esta es un poquito más larga. A ver si me acuerdo. Esto es 1 más GM R sub 0 RS más R. R sub 0. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? Esto es lo mismo que tener 1 más GM por R sub 0 le cancelo 20 por RS que son 2K más 20K. ¿Cuánto me da RY? 62K. 62K. Listo, ya tenemos a RX y ya tenemos a RY. Perfecto. El aporte de la resistencia de esta ya lo analizamos y se nos queda todo porque hacia abajo es RY y hacia arriba es RSD. Se nos va a quedar completico ahí el ruido, ¿cierto? Listo. Vamos a analizar el del transistor, que es el que nos tiene problemas, porque de cierta manera pues los otros ya lo analizamos y no hay líos, ¿sí o no? Vamos a analizar entonces el del transistor. Tenemos a R sub D.
tenemos nuestro querido amado transistor, R sub S, R sub 0, y mi fuente de ruido asociada al yo lo puedo hacer de la siguiente forma. O bueno, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a deconstruir esto. Vamos a ponerlo una fuente y vamos a fijarle la polaridad. ¿Listo? Pues ya no va a ser una sola fuente, sino van a ser dos. Que va a tierra. Y la otra que va a tierra. ¿Sí? ¿De qué valor? 4KT ROGM. 4KT ROGM. Y sub N del transistor N, M1. ¿Listo? Como es por superposición, vamos a hacerlo por aparte. Aquí tenemos el B sub 0. Listo pues. ¿Cuánto sería el aporte de esta? Se va completo. ¿Sí o no? Pero con signo contrario. Control. ¿Listo? Entonces, vamos a llamarlo N1M1 va a ser igual a 4KT ROGM, que se va por R sub D Paralelo con R. paralelo RY. Y ¿Cierto? Listo. Menos. menos Esto es negativo. RY. Esta es negativa. Este sentido está correcto. ¿Dónde está ese rollo? Correcto. Dime. ¿Cómo se sacan las RX y RY? Resistencias nodales. ¿Cuánto es la resistencia que yo estoy viendo de este punto hacia abajo? Teniendo en cuenta R sub 0 y RS. ¿Y cuánto es la resistencia que yo estoy viendo de este punto hacia arriba, teniendo en cuenta R sub 0 y R sub D? Hay unas tablitas, ¿no? Por ahí están las tablitas. Esta varía un poquito en las tablitas porque también la pueden representar de la forma RD más R sub 0 sobre 1 más GM R sub 0, si mal no recuerdo. Sí. El resultado es un poquito, sí, es aproximado, pero a mí me gusta más este porque me lo aprendí más fácil. Porque es el 1 sobre GM1, la resistencia de arriba sobre la resistencia del R sub 0, y ya. Listo. ¿Cuánto nos da este aporte de esta? Se me divide en dos, ¿sí o no? Se me divide por acá, esta sí se me divide en dos, y se me divide por abajo. ¿Listo? Esta es RX. Entonces, no le he quitado, no le he puesto los cuadrados, porque la voy a trabajar como si fuese correlacionada, ¿sí? Porque son dos fuentes correlacionadas. No, por R sub 0 no. No, por el equivalente de R sub Y que ya contiene el R sub 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale RX, perdón? 1 sobre GM1 más RD sobre R sub 0. ¿Sí? Por ese equivalente de RX. No le he puesto los cuadrados porque lo estoy trabajando como fuente correlacionada. ¿Sí? Entonces solamente estoy determinando esto si fuese una fuente de corriente para dónde se me va. ¿Sí? Listo. ¿Cuánto sería la fuente de esta? Un divisor de corriente, ¿sí o no? ¿Cómo es un divisor de corriente? ¿No se sabe un divisor de corriente? La resistencia que La no resistencia que no quiero. sobre Es contrario a la de contrario a tensión, ¿no? la El de tensión es por donde yo la quiero o por donde quiero hallar la tensión. La de corriente es por donde no quiero hallarla. Entonces sería RS sobre la suma. La suma. ¿Listo? Ok. Ahora sí vamos a determinar cuánto sería el aporte de ese transistor total. Y sub N total del transistor M1, o bueno, hallémoslo de una vez con el B sub 0. O bueno, dejémoslo así. Va a ser igual a 4KT ρ por GM, que multiplica a RS sobre RS más R sub D, para RX, ¿verdad? Menos R sub D paralelo R sub Y al cuadrado.
Y de ahí ya tenemos lo que les decía, si es una resta, sería este al cuadrado, que sería la potencia solo de si existiera esta fuente, Ahí está el doble. esta fuente, y el doble, que sería la multiplicación de los dos, que vendría siendo la parte de la correlación. Eso es solamente la corriente, ¿cierto? Ahora, la tensión asociada al transistor de salida es igual a, ¿cuánto es mi resistencia de salida? El de RY paralelo con RAU ya no sería con R sub 0, sino con RY, ¿cierto? Mi BNAU sería esto, 4KT rho GM, que multiplica RS sobre RS más RX menos R de paralelo RY al cuadrado por el RAUT al cuadrado. ¿Listo? Eso sería el aporte únicamente del transistor. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? Y validémoslo aquí en el simulador. Entonces es como si tuviese aquí tuviera que agregarle un valor acá de resistencia. Una resistencia adicional. Dime. La correlación se da por lo que hicimos lo de la fuente, Porque partimos la fuente. Exactamente. Por eso toca hacerlo primero como si fuera una solita, determinar cuánto sería de esta solo a la salida, de esta solo a la salida, y luego sí, esta que sería la función de transferencia de cómo es que se me está dividiendo esa fuente, ahora sí elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Para poder hallar ahora sí la densidad espectral de potencia de esa fuente como tal. ¿Listo? ¿Cuánto nos da la del aporte del transistor? Bueno, eso es solo la del transistor. Sí, solo la del transistor. Sería la raíz de esto todo. La raíz de esto, sí. Esa es la cantidad, ¿sí? RX, ¿cuánto es? RY es 62K, o sea que este lo puedo aproximar a un K. Ah, me recuerdo allí porque es real y lo que es el real es la función de transferencia. Porque entonces me refiero porque varía con RS. Por eso que pusieron para hacer con RY. O sea, y esa y no va al cuadrado. Esta El sí. nombre, ahí sí. Sí. RS son 2K. No, son casi 2K. 2 por 10 a la 3 sobre 2 por 10 a la 3 más, ¿cuánto vale el relleno? 2 por 10 a la 3. 1 por 10 a la 3. Sí, también lo sé. 8 pesos. Me cobran en YouTube 10 pesos. Creo que 57 micros. Sí, está como raro. A ver, vamos a revisar. Esta me da negativa, que sería la RD paralelo. Esto es aproximadamente 1K, ¿cierto? RS son 2 por 10 a la 3. Es muy importante.
esta Rx que sería 1 por 10 a la 3. Es que de acá ya me dan 2/3. A ver, Pero eso no es el cuadrado. dime. Eso no es el cuadrado, la RD paralelo RY. No. Luego la metemos aquí al cuadrado. Y uno al cuadrado. ¿Cómo? ¿Puedo volver a explicar desde cuando separa la fuente para un lado y para el otro? ¿Y por qué toma la resistencia? Desde acá. Sí. Separamos la fuente, es la misma fuente, pero la separamos para dos lados. Vamos a volverlo a hacer a ver si cometimos algún error. Analizamos primero cuánto sería la corriente que se nos va por una de las dos fuentes. Analicémoslo primero por esto. ¿Cómo nos quedaría redibujado el circuito? Sería R sub T. Acá. Creo que ya sé. Creo que ya sé. ¿Listo? Y la resistencia R sub S acá abajo. ¿Qué hizo falta multiplicar ¿Me hizo falta multiplicar por qué? por la RD? ¿Por la RD? O sea, para hallar el BO, que hizo el divisor, pero al final no sé si le multiplicó el RD. Vamos a volverlo a hacer a ver si se me pasó. Este es el ejercicio o este es el circuito que yo tendría que resolver. Si yo lo simplifico quedaría el R sub T hacia abajo, R sub Y, la corriente que va saliendo y sub N del transistor M1, ¿cierto? Bueno, démosla así, la I sub M, tierra y tierra. O sea que, y este es el V sub 0. ¿Sí? O sea que es la misma pero se va contrario, ¿cierto? O sea el signo es contrario. Entonces me queda que V sub 0 asociado a esta es igual a, o bueno, hallamos primero solo las corrientes. I sub N out es igual a menos el Bn out sobre R sub B paralelo a R sub Y. Luego esto quedaría con sentido contrario y quedaría... Ajá, listo. Ahora vamos a hacerlo por el otro lado. ¿Qué nos quedaría? R sub D, nuestro transistor, RS, la fuente que está conectada acá, pero entrando, esta sería mi salida, ¿cierto? Y yo quiero saber cuánto es que se me va. Acá me falta el R sub 0. Listo. Entonces, se me va a ir una componente de la corriente por aquí por arriba y otra componente por aquí por abajo. ¿Sí? ¿Cuánto es la corriente que se me va a ir por arriba? La entrada por RS sobre RC. Entonces, esta llamémosla 1 I sub 1. I sub 1 va a ser igual a I sub NM1, ¿cierto? Que multiplica a, si hacemos un divisor, nos quedaría RS sobre RS más aproximadamente, bueno, vamos a RX que es aproximadamente 1 sobre GF. Listo. Y eso ahora lo multiplica por RD para encontrar el voltaje de la salida. Sí, lo podría multiplicar por RD y hallarlo de una vez acá con voltajes de salida. Oh. Porque esto Bn out, vamos a ver si va a ser igual a IN del transistor 1 por R sub T paralelo a R sub Y. ¿Sí o no? Y la otra fuente sería Bn out igual a... No, es que no, necesito sumarlo por corrientes. Listo, esta corriente se me va completa. No hagámoslo por tensión, sino hagámoslo por corrientes. Esta corriente se me va completa y su Bn out va a ser igual a I sub
la corriente, pero en sentido contrario, porque es una sola. Listo. Ahora sí, I sub n total a la salida va a ser igual a la suma de las dos, que sería I sub n m2, que multiplica a rs sobre rs más rx menos 1, esta magnitud al cuadrado, y ahora sí, b sub n out va a ser igual a esta I sub n total por r out, que sería r sub d paralelo r sub d, la magnitud al cuadrado. Ahora sí ya. ¿Cuánto me da esto ahora sí? Me quedaría, estos son 2/3. Y esto sería B sub N out 4K T rho GM, ¿cierto? Que multiplica a 2/3 menos 1 al cuadrado y que multiplica a R sub D paralelo a R sub D es aproximadamente un K al cuadrado. La raíz de esto de RMS me va a dar de 4 KT por 2/3 por 1 por 10 a la menos 3, que multiplica a 2/3 menos 1 al cuadrado por 1 por 10 a la 3 al cuadrado. ¿Listo? ¿Y cuánto nos da en el simulador? 1.05 nanovoltios por raíz de Hertz al cuadrado. Ahora, ¿cuál fue la complicación? Porque yo sumé fue tensión de salida. Por eso es que este me quedaba I sub NRM1 por RD paralelo RY. Porque estaba hallando la tensión. Y estaba sumando gatos con perros. Esta es la salida, ¿sí? Pero como esta está en sentido contrario, pues quiere decir de que aquí a la salida sería con signo contrario, ¿cierto? Entonces, IN out sería igual a menos esta fuente de salida, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? Es como si yo tuviera la corriente que se me va por acá y la corriente que se me va por acá. Esto sería I1 y esto sería I2. I1 más I2 más INM1 es igual a 0, ¿cierto? Y yo quiero que mi corriente de salida como tal es I1 más I2, porque es la que se me da tanto por la resistencia RD como por la resistencia RY, es igual a menos la fuente de la corriente, ¿sí? Entonces de aquí me sale este que sería el negativo de la fuente. Vale. Ahora este, ¿cuánto se me va por arriba? Hago el divisor de corriente normalito, ¿sí? Se me va esta cantidad. ¿Qué hago yo? Esta es la única que me va a aportar arriba o que se me va a reflejar arriba en el R sub 0, ¿sí? O en el R sub D. Es la única que se me va a reflejar aquí. Ajá, pero yo también puedo determinarlo como si fuera tensiones y creo que me queda más exacto si lo hago como si fuera tensiones, porque si fueran tensiones acá lo tendría que multiplicar por el R sub D. Me quedaría que el B sub N total creo que así, si nos quedaría más exacto. B sub N total va a ser igual a I sub NM2, que multiplica, esta quedaría RS por RS más R sub X por R sub D al cuadrado, porque esta solo se me refleja en R sub D, menos la que se me refleja completo. Y así me queda. ¿Cuánto me da este BN8? Me debe dar 1.1, 1.05, un poquito más pequeño. Vamos a ver si nos da igual. 4KT rho GM, que
multiplica a RS por RS más RX, estos son 2 tercios. 2 tercios por 2K menos 1K. Los cálculos. ¿Cuánto les da eso? Vamos a ver, raíz de 4, o sea, D por 2 tercios por 1 por 10 a la menos 3 que multiplica a 2 tercios por 1 por 10 a la 3 al cuadrado menos 1 por 10 a la 3 al cuadrado. .03, ¿no? No, nos da un poquito más pequeño. Listo. Démoslo así. Sumamos primero las corrientes. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto sería la corriente total? Sería la suma de la que nos da por acá, ¿cierto? Que sería esta negativa, y la suma que nos da por acá. Esa función de transferencia la elevamos al cuadrado. ¿Listo? Y ahora sí multiplicamos el B sub n out. B sub n total va a ser igual a esta por el R out. Lo que quería hacer, básicamente, y yo creería que lo voy a preparar mejor para la otra clase, es porque esta resistencia sí se me sale completa a la resistencia R out. Se me refleja completa en la resistencia R out porque son dos paralelos de RD y RX y RY. Pero ¿qué pasa con esta? Esta corriente solamente se me va a reflejar en el resultado. ¿Sí? O sea que esa tensión solamente se me va a quedar en el resultado. Por ende, es una aproximación. Aquí no hay tanto problema porque el R sub D es exactamente igual al R sub D paralelo al R sub Y, ¿sí? Que es un K. Entonces acá no hay problema y no nos difiere en el resultado. Pero si variara, si cambiara, ahí sí tendríamos un problema, ¿sí? Entonces, voy a traer un ejercicio que tengo preparado, que no lo traje hoy porque es más largo, pero pues ahí ya vemos esto bien. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí. Aquí es solamente solo el transistor, no hace falta hacerlo en la... Ajá, esto sería solo el aporte del ruido del transistor. ¿Listo? Luego hay que sumarle el aporte de esta resistencia y el aporte de esta resistencia. ¿Sí? Ahora, esto es únicamente con resistencias, aquí no tenemos capacitancias, o sea, el ruido es constante, ¿sí? ¿Qué pasa si le agregamos un capacitor aquí a la salida? Va a estar acotado. Ahora, mi recomendación es hacerlo todo en DC y luego multiplicarle con... ¿Cómo? Con inductancias. Ellas agregan ruido, pero no. Tampoco, son almacenadores, tampoco agregan ruido, ni los capacitores ni los inductancias. Las inductancias no la van a cortar porque las inductancias le agregan son ceros. Antes va a aumentar el ancho de banda, no va a llegar a converger, sino lo que va a hacer es seguir dando el ancho de banda. Profe, y si los elementos no son ideales, que tengan una resistencia asociada, ¿ahí sí viene el error? Sí. Bueno, dejémoslo hasta acá porque ya son las 2:03 y ¿estamos claros?